Buenas tardes, queridas oyentes. Esta tarde tenemos con nosotros a Susana Gil, que nos presenta su libro La magnitud de las pequeñas cosas. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes, Yolanda. ¿Qué te parece si empezamos hablando de ti? Tú estudiaste magisterio, pero acabaste en el mundo de la comunicación a través de la radio. Cuéntanos un poquito. Pues estudié magisterio porque de estas veces que llega el momento de elegir una carrera y la que quieres elegir, que yo hubiera elegido periodismo, no, en ese momento yo soy de Valladolid, no existía. Tampoco existía psicología, que era otra de mis opciones, y al final terminé un poco eligiendo algo que dije, venga, algo facilito, algo así como asequible. Yo había estudiado música durante la adolescencia en el conservatorio y justo ese año en Valladolid se estableció por primera vez la diplomatura de educación musical en magisterio. Y yo dije, pues esta es la mía. Eh, Magisterio por educación musical, maravilloso, esto está hecho para mí, porque en realidad mi cabeza ya estaba puesta en el mundo profesional, yo ya trabajaba en la radio desde los 16 años y era lo que yo quería hacer, pero mi padre estaba empeñado en que estudiara una carrera, lo típico, ¿no? Que terminara una titulación y dije, bueno, pues venga, vamos a compatibilizar y a compaginar ambas cosas. Y por un lado trabajaba, por otro lado estudiaba y por eso hice magisterio. Fue un poco, pues eso, de estas veces que una cosa te lleva a la otra y no a los años lo piensas y dices, ¿cómo terminé allí? Pues eso por una serie de circunstancias que se dieron. Y cómo de repente te embarcas en la aventura de ser escritora. Pues como a mí me encanta leer y me encantaba leer desde canija, yo es que vamos, yo creo que con 3 años o 4 años ya iba por casa con un libro, con un cuento debajo del brazo. A medida que pasaron los años, y yo además estaba en medios de comunicación, que al final, pues eso, no deja de ser también, no dejas de utilizar también, ¿no? Las letras y las palabras constantemente, porque la radio no solamente es hablar por la radio, a veces tienes que escribir, ¿no? Tienes que preparar entrevistas, tienes que preparar reportajes para las páginas web, lo que sea, ¿no? Notas de prensa y tal. Entonces, todo eso a mí, junto con la lectura, me llevaba a ese fantasear, ¿no? Durante muchos años, cómo sería probar, intentar estar en el otro lado, en el lado del que cuenta la historia, no el que la recibe. Y bueno, pido perdón por mi voz, es que estoy, mira, hablando de voces, estoy fatal, catarro total, después de la presentación en Valladolid, con el frío que hacía, mira cómo he vuelto. Entonces, bueno, cuando lo típico, estás siempre liada, siempre con trabajo, siempre con obligaciones, entonces nunca llegaba ese momento de sentarme a escribir, pero en mi cabeza rondaba la idea. Y durante la pandemia, por un lado, pensé, ya es momento de hacer algunas cosas que he dejado aparcadas, y por otro lado, tuve ese tiempo que me faltó durante todos los años anteriores y me puse primero a tímidamente juguetear con relatos, ¿no? Y en páginas de Facebook, por ejemplo, de gente aficionada. Luego pasé a hacer algún que otro curso algún que otro taller de escritura creativa. Y una cosa me fue llevando a la otra, fui conectando en redes con otros escritores y me vino la idea de la primera novela de Sin decir adiós y tiré y hasta aquí he llegado. ¿Qué nos vamos a encontrar en las líneas de este libro, de la magnitud de las pequeñas cosas? Pues nos vamos a encontrar a una mujer, bueno, a varias mujeres y a varios hombres, por supuesto, porque hay muchos personajes satélite, ¿no? Alrededor de la protagonista, que es Rita. Nos vamos a encontrar la historia de Rita, de una mujer de mi generación, que como ya comenté en la presentación el sábado en Valladolid, Rita está construida de muchos pedacitos de mujeres que forman parte de mi vida. No es una historia real, es una historia ficticia, no es autobiográfica, ni es la historia de ninguna amiga ni de ningún familiar, pero sí que es verdad que Rita contiene muchísimos elementos de las mujeres que han pasado por mi vida, tanto las pasadas como las presentes. Algunas ya no están, otras siguen estando, de esos momentos que han compartido conmigo y que yo he compartido con ellas, de esos pensamientos, de esas lágrimas, de esas risas, ¿no? De todo el aprendizaje que me he llevado de ellas. Entonces, Rita es un poco un mosaico, un collage de muchas mujeres reales, ¿no? Y por eso quizá quien está leyendo la novela le está llegando, ¿no? De una manera tan directa y tan personal. Es como
parece que estás hablando de mi vida, o al menos en algunos momentos me he sentido identificada, ¿no? Porque Rita realmente al estar construida de mujeres o a partir de mujeres reales, se ha convertido en un personaje también muy real. Has mencionado antes tu primera novela, Sin decir adiós. ¿Qué diferencia hay entre una y otra y qué camino y qué trayectoria ha habido hasta llegar a la que presentas ahora? Pues a ver, sin decir adiós, para empezar, yo empecé a escribirla sin ninguna finalidad de publicar, ¿vale? Llegó de manera natural entre relato y entre incursión e incursión en la literatura y con compañeros de grupos de Facebook y tal, llegó la idea, pero de esto que dices, bueno, voy a probar a ver si soy capaz, ¿no? De montar una historia que pase de las 500 o de las 1000 palabras, ¿no? Que era lo que escribíamos en los relatos. Entonces me surgió la idea y fui tirando, pero ya te digo, sin ninguna finalidad en concreto. Cuando la terminé, sí que es verdad que bueno, algunos compañeros la fueron leyendo y me animaron a publicarla. Pero Sin decir adiós tenía una estructura, a pesar de que la manera en la que está narrada es bastante novedosa y ha gustado muchísimo, al final Sin decir adiós es un conjunto de vivencias y de relatos, ¿vale? Que llevan un hilo conductor, un nexo, que es el personaje principal. Alicia hace de hilo conductor entre todos los relatos, entre todas las vidas que se encuentra en la residencia de ancianos a la que ella va a prestar unas horas de trabajo social. Entonces es una novela, pero fue como un montaje por partes que a mí no me supuso grandes quebraderos de cabeza, llegó como muy rodadita, ¿sabes? No tuve que demandarme mucho los sesos para coger desde el principio y llegar hasta el final, ¿vale? Pero cuando la terminé y empecé ya, bueno, la publiqué, empecé a recibir feedback de lectores, más allá de los primeros círculos, que son los familiares y los amigos, sino que empezó a expandirse, ¿no? O a expandirse. Y, y empezó a llegar a gente que no me conocía de absolutamente nada y que se ponía en contacto conmigo para darme la enhorabuena, para felicitarme. Me llegaban reseñas, correos electrónicos, mensajes privados y públicos de lo mucho que les había gustado la novela o lo que les había aportado su lectura. Yo tuve claro que debía seguir para adelante, ¿no? Y seguir escribiendo. Pero mi reto era montar una historia completa, es decir, una novela en pack con una historia que tuviera un principio, un final, que fuera un todo, ya no pedacitos, ya no relatos y luego un montaje, ¿no? Sino una novela con un inicio, ¿no? Un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y claro, eso me trajo complicación, ¿no? Porque es la primera vez que me metía en ese fregado, ya sabiendo que la quería publicar y con la presión de lo que había gustado la anterior. Entonces me sentí un poco, así como un poco angustiada al principio porque no sabía si iba a ser capaz. Y durante el proceso también es verdad que he tenido muchos momentos de decir, no puedo, la dejo, porque tenía claro lo que quería contar, tenía clara la historia de Rita, pero también está planteada de una manera un poco peculiar y esa manera me dio quebraderos de cabeza hasta que las piezas se ensamblaron y yo encontré la manera en la que efectivamente era así y solo así como quería que Rita contara su historia. ¿Quién está detrás de la portada? A mí la portada, la verdad que me ha fascinado, me ha encantado. ¿Quién es esa Rita de la portada, esa mujer que vemos ahí? ¿Y quién está detrás de la portada sobre todo? Pues está una mujer maravillosa que se llama Alexandra, que, bueno, ella y yo nos conocimos hace ya bastantes años en un gimnasio aquí en Pinto, donde vivimos las dos. Durante un tiempo fuimos juntas al gimnasio, nos conocíamos solo de vista, perdimos el contacto durante la pandemia y al retomar de nuevo el ejercicio en otro gimnasio después de la pandemia, volvimos a coincidir. Y a partir de ahí hicimos un grupo de muchas mujeres que íbamos a la misma hora y tal, entre ellas Alex y yo, empezamos a tener una amistad un poquito más fluida, ¿no? Ya no era solo de vista, sino que ya teníamos pues eso, una relación de amistad. Y yo seguía a Alex en Instagram porque Alex es enfermera, pero le encanta la fotografía y va a clases de fotografía y publicaba en su cuenta trabajos maravillosos, ¿no? Entonces yo cuando ya la novela ya estaba prácticamente terminada, el verano pasado, me devanaba la cabeza con ver que quería saber, yo tenía en mi cabeza ideas abstractas sobre lo que quería para la portada, pero de esto que yo decía, yo no puedo ir a la diseñadora de portada, a Nerea, con este batiburrillo que tengo en la cabeza, ¿no? Porque me va a decir, pero ¿qué es lo que quieres de verdad, ¿no?
Entonces, contacté con Alex, me vino de repente un flashazo un día viendo Instagram, viendo su página, unas fotos que había colgado, me vino un flashazo y dije, pero si Alex es maravilloso haciendo fotografía, seguro que me va a pillar lo que yo quiero. Entonces la llamé por teléfono, le expliqué el proyecto, la pregunté si quería participar en esta locura. Enseguida se apuntó al carro sin saber más, o sea, sin saber lo que yo quería exactamente, simplemente le hablé de la fotografía para la portada de la novela. Entonces le di 2 retazos o 3 de la historia, le dije, le lancé un par de ideas un poco surrealistas que yo tenía y a correr, ¿no? Y también le dije que quería que fuera ella y no una modelo, de las que ella suele utilizar para las fotografías o de la escuela, quería que fuera ella la portada, porque le dije, yo a Rita en la novela en ningún momento la he descrito físicamente, lo que he descrito es sus emociones, ella describe sus emociones, su experiencia vital, ¿no? A lo largo de cada década y de cada vivencia. Pero yo puede ser cualquier mujer, puede ser una mujer alta, una mujer baja, o sea, lo único que la he situado en unos años, ¿vale? De nacimiento para que más o menos la historia pueda encajar en una época, ¿no? Pero tampoco he dicho nació en el año tal, para nada, o sea, podría estar entre el 72 y el 76 por ahí bailando, ¿no? Entonces yo no he descrito a Rita físicamente porque me apetecía que cada mujer le pusiera su imagen, si quería, ¿no? Si se sienten identificadas las mujeres al leer esa novela o un hombre ve a alguna mujer al leerla, ve a alguna de las mujeres que conoce, pues que perfectamente pudiera ser Rita, ¿no? ¿Qué pasa? Que Alex tiene una belleza serena que es un poco lo que yo quería transmitir desde esa personalidad, ¿no? Esa belleza serena que todas las mujeres tenemos en el interior y que un poco sacamos al exterior. Entonces le dije, Alex, podrías ser esa belleza serena que creo que tiene Rita. ¿Cómo llegas a conseguir el título? ¿Lo tenías ya de antemano previsto o según vas escribiendo la novela te van surgiendo las ideas? Pues el título, a ver, yo partí de una frase que me dijo una lectora, todo empezó hace un rato y sin embargo, que empieza al principio así la novela. Y luego también, eso fue como un primer destello de la historia. Tengo una frase que me dijo un día en una conversación Mercedes. Y luego, por otro lado, la canción de Serrat, aquellas pequeñas cosas, que casi coincidiendo en el tiempo llegaron ambas, la frase y la canción. Entonces, cuando yo empecé a escribir la novela, ya llevaba como, no sé, la novela tiene 47 capítulos, puede que llevara como 10 o 15, pues claro, llegó el momento en el que yo dije, bueno, habrá que ir buscando un título para esto, ¿no? Y yo tengo un compañero de letras, Jordi Hortelano, que además de ser escritor es poeta. Entonces él iba leyendo la novela casi en tiempo real, según yo la iba escribiendo, se la iba pasando. Y un buen día le dije, bueno, échame un cable, yo para los títulos soy fatal, échame un cable con esto. Entonces cogimos la canción de Serrat, cogimos ese Todo ocurrió hace un rato y empezamos a jugar. Y empezamos un brainstorming en WhatsApp de 1000 opciones, ¿no? Yo daba una idea, él daba otra, hasta que de repente él dijo, de una idea de otra, dijo la magnitud de las pequeñas cosas. Y ahí se quedó, ahí se estancó el chat, se paró porque le dije, ese para mí es el título de esta novela. Y detrás de la edición de este libro, ¿a quién podemos encontrar? O a quién encontramos, claro. ¿Quiénes han participado, quieres decir? Claro. Bueno, pues además de Alex, o sea, lo que es la imagen, la fotografía de la portada, está Nerea Pérez Espósito, que ha hecho la cubierta, su empresa Imagine Designs, ha hecho toda la cubierta completa y ha hecho toda la maquetación, ¿vale? Es una mujer que tienes que pedir cola y tienes que pedir vez porque tiene muchísimo trabajo, es maravillosa, maravillosa, es muy profesional. Luego, además, claro, por supuestísimo, mi correctora, que es Laura Rodríguez Sábado, que ya corrigió Sin decir adiós, que me ha dado, bueno, me ha impulsado en esto de las letras porque ya también me dio muchos talleres creativos de escritura creativa y además es amiga personal y ya me conoce tan bien cómo escribo que el tándem es perfecto. Ella sabe, al margen de las correcciones, ¿no? Como tal, ella ya sabe en qué cosas me puede a lo mejor redirigir y en qué cosas no voy a dejar que me redirija porque le diré, no, no, esto, ella ya conoce mi estilo, entonces no tenemos tampoco mucho rifirrafe a la hora de corregir, sale todo muy fluido.
¿Quién más? Pues la agencia de marketing para escritores de Impulso Literario, Luis Manuel Zorrilla, que controla mis redes sociales, toda la publicidad. Pues no sé si me dejo a alguien y un montón de lectores cero, por supuestísimo, amigos. ¿Editorial? No, soy autopublicada. Ah, Soy muy bien. autopublicada con agencia de marketing de escritores. Ajá. Muy interesante y muy Por buen eso trabajo, por cierto. todos estos profesionales llegaron a mí, quitando Laura, que yo ya la conocía con anterioridad, llegaron a mí a través de la agencia de Impulso Literario, ¿no? que trabaja con escritores y que ofrece servicios, ¿no? profesionales para que el mundo del autopublicado un poco se pueda ir quitando ese San Benito de que autopublicado es no calidad, ¿no? No tiene por qué si tú inviertes un dinero y contratas a profesionales que te hagan la parte técnica a la que tú no llegas, ¿no? Como escritor. Podemos adquirir esta novela fácilmente en cualquier librería, en cualquier plataforma. Sí, porque precisamente por esta agencia de marketing yo llegué a una distribuidora nacional, que es AZ, y por tanto mis novelas se pueden conseguir en cualquier punto de España. Tú vas a cualquier librería, pides la novela con el título o con mi nombre y tal, y en 2 días la tienes en cualquier librería. La librería de barrio, pasando por el Corte Inglés o por la Casa del Libro, por las grandes cadenas, las grandes superficies, en cualquier sitio, incluso en las islas. Aparte, luego después yo, a través de mis páginas de Instagram y de Facebook, la ofrezco dedicada, con lo cual si algún lector contacta conmigo y la quiere dedicada, yo se la hago llegar. Y próximamente estará en Amazon porque bueno, pues es una alternativa también, ¿no? Sobre todo para la gente que lo quiere leer en digital, que hay que ofrecer también esa alternativa. Has dicho antes que acababas de venir hace poquito de presentarla en Valladolid. Ujú. Próximas presentaciones. Sé que tienes una mañana día 6 en la Casa de la Cadena, pero supongo que muchas más, ¿no? Pues mira, la de mañana exacto es en la Casa de la Cadena en Pinto, muchas ganas porque yo soy de Valladolid, pero vivo desde hace muchísimos años en Pinto, entonces es mi segunda casa, mi casa adoptiva y tengo muchísimas ganas de la mañana. Luego la presentación siguiente será el 12 de abril, me voy a Castellón a presentarla en Librería Babel, porque en Castellón está, digamos, el grupo más numeroso en el que yo participé de relatos y de allí es precisamente la correctora de mi novela, ¿no? Y son amigos y además tengo allí muchísimos lectores que llegaron después de todo esto cuando publiqué Sin decir adiós, lectores a los que yo no conocía de nada. No sé, es una tierra a la que me une mucho y mucha gente y cuando presenté Sin decir adiós, todos se vinieron para Madrid, que fue un respaldo maravilloso el que me dieron y sentía que de alguna manera debía, ¿no? Esta vez ser yo la que se la llevara a ellos. Y luego, bueno, presentaciones como tal no tengo más, pero ya tengo muchas firmas cerradas. Por ejemplo, San Jordi, en varias casas del libro, en San Sebastián de los Reyes, en Goya, en el Gran Plaza 2 de Majadahonda. Ferias del libro también, estaré en Fuenlabrada, espero estar en Valladolid, en Salamanca. Muchas fechas ya cerradas, pero como presentaciones, la de Valladolid, la de Pinto y la de Castellón. Luego serán firmas. ¿Próximos proyectos? ¿Tienes en mente ya algo rondando, ideas y cosas? Madre mía, pues me lo dijeron el otro día en Valladolid, ¿para cuándo la tercera? Ni me he puesto todavía, ni me he puesto. Sí que es verdad que hay una historia que ya me baila en la cabeza desde hace un par de meses. Me está pasando un poco como con la magnitud de las pequeñas cosas, que me ha ocupado más tiempo en la cabeza que delante del teclado, porque a veces te visita una historia, pero lo importante no es la historia, es cómo quieres contar la historia. Encontrar esa forma o esa fórmula en la que mejor seas capaz de transmitirle al lector lo que quieres contar. Entonces, esa historia la tengo ya bailando en mi cabeza desde hace un par de meses, pero todavía no han encajado las piezas y además he estado súper ocupada preparando todo esto con la magnitud de las pequeñas cosas. Al final piensa que todo el trabajo que hace una editorial lo hago yo. Casi todo prácticamente tienes que estar pendiente de todo, desde sacar el ISBN hasta pues eso, las presentaciones, las firmas, cerrarlo todo, hablar con la imprenta, tener claro si quedan ejemplares en la distribuidora. O sea, es una gestión de muchas horas, es un trabajo que a otros autores se los hace una editorial, pues lo tengo que hacer yo. Entonces, de momento, estos últimos meses han sido un poco caos para llegar a tiempo en las fechas en las que quería publicarla y todavía no me he sentado a escribir. Pero no tengo miedo porque cuando publiqué Sin decir adiós, tardé como 3 meses y pico una vez publicada,
en sentarme a escribir la magnitud de las pequeñas cosas. O sea que creo que esto llegará de una manera natural. Rita tiene que volar y salir de mí, que todavía está un poco dentro de mí, para dejarle espacio a los nuevos personajes. Bueno, y que tienes también que disfrutar ahora un poco de la novela y de sus éxitos y de cómo se acoja, ¿no? Claro, ahora lo que tengo es esa sensación de ansiedad y un poco de nervios, ¿no? Por ir viendo las impresiones de los lectores a medida que la vayan leyendo, lo que te vaya llegando y hasta dónde pueda llegar volando, ¿no? Esta historia. Entonces estoy en ese momento dulce de abrazar a la gente, presentarse a la gente y recibir los feedbacks de la gente. Y yo creo que cuando salga un poco toda esa explosión de emociones contenidas, de nervios, de tantos meses de trabajo, inevitablemente quedará ese silencio necesario para volver a escribir. Ahora Tengo mismo curiosidad, no puedo, no puedo. tengo curiosidad por una cosa, Susana. Tú antes has dicho al principio de la entrevista, bueno, que has estudiado música, que te has dedicado a la música, te dedicas, ¿haces algo dentro de este ámbito? No, la verdad es que no. Estudié muchos años en el conservatorio, hice todo el solfeo que se puede hacer, tocaba la guitarra, toqué el piano, pero no llegué a terminar la carrera profesional en el conservatorio porque me coincidió ya trabajo en la radio, carrera universitaria y conservatorio. Entonces, mi profesor de piano en aquel momento me dijo un día, Susana, ¿tú te quieres dedicar a esto profesionalmente? Y yo le dije que no. Dice, yo es que te veo que la radio para ti es todo. Digo, pues sí. Y me dijo, bueno, pues yo creo que es momento de darle el disgusto a tu padre y decirle que lo abandonas de manera de estudio, ¿vale? Como afición lo puedes seguir manteniendo, porque realmente yo estaba en sexto de piano. Eran horas que no te puedes imaginar. Eran las horas de estudiar en la universidad, las horas del piano y las horas de trabajo. Es que era inviable y al final tenía que dejar unas cosas para septiembre, otras para junio. Estaba fatal. Y ya al final este profesor, digamos que me dio un poco el empujón, ¿no? Me dijo, atrévete a decirle a tu padre que no continúas. Y lo hice, se llevó un disgustillo, pero al final me quité un peso de encima porque realmente no me quería dedicar a ello y el esfuerzo era inmenso y yo creo que no tenía el talento suficiente como para haber salido adelante ni como concertista ni tan siquiera como profesora, ¿no? Era más un hobby que me llenaba y que durante muchos años me encantó, pero que cuando llegó la época o la etapa, ¿no? De elegir hacia dónde quiero dirigir mi vida profesional, no tenía ninguna cabida. Pues no sé si quieres añadir algo, Susana. No, yo creo que me has preguntado cosas estupendas y te he contado ahora mismo no sé si sabría decirte, simplemente pues agradeceros que hayáis contactado conmigo, que os hayáis interesado por mi novela, por mi obra, por mis 2 novelas y por mi trayectoria como escritora para charlar con vosotros y para que efectivamente esta historia me ayudéis a que siga volando, ¿no? A que vuele más alto. Pues seguiremos pendientes de ti, Gracias. del éxito que estoy segura que va a tener esta novela. Y dentro de 3 meses y medio, que es lo que tardaste la otra vez en empezar a escribir en la siguiente, me pondré en contacto contigo a ver si me das en primicia que ya has empezado a escribir otra vez algo. Ojalá pueda ser así, ojalá te pueda decir, estoy ya a tope, tecleando como una loca. Pues muchísimas gracias, Susana, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Yolanda, gracias. A vosotros, queridos y queridas radioyentes, muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado. Mi nombre es Yolanda López.